laboratorio adecuado, descartando que el paciente tenga patologías hematológicas, cardíacas, respiratorias, infecciosas, etc., ¿no? La preparación local del paciente, ¿no? Con antisepsia adecuada en la zona, se marcan las zonas a tratar primeramente con un marcador indeleble para que en el postoperatorio, si es que se borra un poco, ya tengo la memoria de qué es lo que tengo que corregir. Al igual que las cirugías convencional, como les digo, lo que va a variar es el tema del abordaje, ¿no? Sea mínimamente invasivo o menos evidente, como la cirugía o la incisión a través de la mucosa intranasal, o aquella que invade la piel externa, ¿no? A nivel de la columna anterior de la nariz, sería la cirugía de Reti, que se usa bastante, y la parte del despegamiento, la visualización de las estructuras propias de la nariz, como el hueso propio, cartílago, laterales, alares y tabique nasal. Entonces, va a depender ya del material que utilicemos para la realización del corte de estas estructuras, ¿no? Si es con un bisturí ultrasónico o en un bisturí convencional o en un martillo y un cincel normal, ¿no? El procedimiento va a ser el mismo al final, va a ser la corrección de la deformidad que estaba pretendiendo. Para la corrección final puede utilizarse entonces suturas, apósitos, injertos, material protésico, ¿no? Para poder, si es una cirugía estética, por ejemplo, que tenía un dorso de la ruptura de la zona prominente y la corrección del hueso, ¿no? Puede ser bisturí ultrasónico o con bisturí martillo. El resultado tendría que ser muy parecido, la diferencia sería la concomitancia de las lesiones de los tejidos vecinos, ¿no? Porque el martillo esencial va a producir trauma como una fractura, entonces va a producir equimosis periorbital y más edema, ¿no? Entonces la otra produce menos equimosis periorbital y menos edema, y el láser le evita la cicatrización demasiado exagerada. Y el uso de materiales protésicos, si es que es una reconstrucción porque el paciente perdió la punta de la nariz en una mordida y le sacaron todo, o en un accidente de tránsito, o un accidente deportivo, o en una quemadura. Entonces el paciente perdió parte del tejido, tiene que reconstruirse. Entonces ellos utilizarán injertos o autoinjertos, ¿no? Con costilla del mismo paciente o con material protésico. Eso todo para corregir la punta de la nariz. Entonces, el marcado de las zonas que a tratar siempre es útil, nos ayuda al planeamiento, porque una vez abrimos el área nasal, lo perdemos de vista, pero ya tenemos en nuestra cabeza el esquema de qué es lo que teníamos que corregir, ¿no? Puede ser por vía intranasal, por la mucosa, sin que haya lesión externa, o por la cirugía de Reti con una pequeña incisión en la parte de la columna anterior de la nariz. Si se fijan, la incisión está en la nariz, ¿no? Acá está el surco naso veniente, que estaría el labio, ¿no? Que estaría en los dientes, estaría la nariz. Entonces, esta incisión de aquí, vamos a ver aquí al frente, puede ser, generalmente no se la hace así recta, no es así. ¿Qué pasa? Después de un tiempo de haberla abierto, manipulado, qué sé yo, y más o menos una hora de cirugía, esto tiende a deformarse y después yo tengo que cerrarlo, aquí tengo que dar el puntito, ¿no? Entonces tienen que coincidir exactamente los bordecitos para la mejor consecución de la cicatriz. Pero si yo la corto así, lo más probable es que esto me vaya a salir un poquito para acá, o esto un poquito así para acá, y así, ya no me salió tan recto, ¿no? Entonces lo más probable es que no vaya a quedar bien. Por eso es que el corte se hace en pirámide, para que tengamos un punto de referencia aquí, otro acá y otro acá. O se hace en forma de grada, escalera,
lo mismo, ¿no? Para tener un punto de referencia, para que no salga desviado ninguno de los ángulos de la cruz. De esa manera la cicatrización queda normal. Perfecto. Otoplastía. La oreja entonces también tiene algún tipo de trastorno. Muchas veces la oreja prominente es una de las causas más comunes, esas orejas como de mono, ¿no? Que son un poquito hacia adelante, ¿no? Entonces, bastante prominente. Y la corrección de la misma justamente son efectos de la oreja, pero que no dañan, digamos, la parte de la audición, ¿no? El paciente escucha bien, ¿no? Y obviamente después de la cirugía tiene que seguir escuchando bien, porque la cirugía no va a alterar para nada los problemas de la audición, tampoco la ubicación del conducto auditivo, simplemente la concha externa del caracol es la que tiene un problema, ya sea de tamaño o de forma. Entonces eso es lo que se tiene que corregir, pero nada de, si el paciente después de la cirugía sale sordo, es una iatrogenia, algo pasó. Entonces la corrección, entonces, siempre en las fotos en cirugía plástica, un antes y un después, ya que el paciente es bien exigente, ¿no? A veces, y no está conforme porque no me cambió nada de eso. Y uno le muestra el antes y el después, entonces ahí puede verse que sí hubo algún cambio, sí hubo cambio. Entonces, esa es la idea del antes y el después. Y además para ver la simetría, ¿no? Las técnicas de otoplastía hay tres, ¿no? La cirugía más utilizada es la primera, una incisión cutánea y el manejo conservador del cartílago. Puede hacerse con láser también la incisión para la cicatrización, pero es una cicatriz que queda detrás de la oreja. A nivel del pliegue posterior de la oreja, entonces, se saca en los ángulos, o sea, con el botón de camisa, una lona de piel y se sutura la piel, ¿no? Como el cartílago es flexible, como decíamos, un cartílago flexible que pueda montarse, entonces la piel de la oreja, que no es muy flexible, con la piel del cráneo, peñasco, se apega y la orejita se moldea, ¿no? Queda bastante estético. Pero hay orejas cartilaginosas bastante duras, rígidas, duras, no hay un hueso, si tratan de hacerla así, no doblan, entonces son duras y se trata como un hueso. Entonces se hace una incisión a nivel de la piel, la misma incisión en los ángeles, pero también se hace una incisión en cuña a nivel del cartílago para que el cartílago pueda manejárselo y de esa manera va a poder hacerle caso a la sutura. Y en pacientes menores de 2 años que tiene los cartílagos bastante flexibles, no hace falta ni cortar la piel, o sea, para que lo deje, simplemente se le ponen algunas prótesis a veces que manejan durante 1 año para que la oreja quede, o si no se usan esos hilos tensores, ¿no? Unos hilos tensores que se ponen una suturita y después de cierto tiempo esa misma sutura se deshace y ya la oreja está moldeada, no necesitamos más. Esta cirugía, la rectidectomía, entonces, es una cirugía que se realiza bastante, más raro por problemas traumáticos, más común por problemas estéticos, porque el paso de los años, como les decía, hace más acentuadas las líneas de expresión y la flacidez por la disminución de la tensión de la masa muscular y el colágeno superficial hacen que se descuelgue nuestra cara, ¿no? Las líneas de expresión más acentuadas y descolgadas, deformando incluso la fisonomía facial de la juventud. Entonces, esta cirugía va dedicada entonces a sacar ese pedazo de piel permanente y a reforzar los músculos que hayan sido dañados por el paso del tiempo, ¿no? Existe una patología que va disminuyendo, una fisiopatología que va disminuyendo gradualmente el músculo, que es la sarcopenia, ¿no? A nivel facial también sucede. Esta rectidectomía facial puede acompañarse para mejorar entonces la armonía y estética facial con una blefaroplastia para mejorar parte del párpado también, porque si no las bolsitas van a seguir, va a estirar la piel, pero la bolsita va a seguir, ¿no?
la bolsita también sale. Y la punta de la nariz puede ponerse un cartílago protésico, o si no, de la cojilla del paciente, para levantar la punta. Eso que hace también, y también estira la parte del surco nasogeniano, que es difícil de estirar, ¿no? Así nomás no hay cómo, ¿no? Pero la punta de la nariz, sí, lo corrige bastante fácil, ¿no? O sea, la combinación entonces de cirugía para la litis facial es bastante útil. Entonces, las incisiones para la rigidectomía generalmente son del cuero cabelludo y en la parte anterior de la oreja y parte posterior. Ya a veces se necesita también una región cervical para la parte puede ser que el músculo cutáneo del cuello inervado por el facial está también en el cuello, entonces también se arruga el cuellito, entonces hay que también darle una estirada a las incisiones a nivel de la línea nucal posterior, ¿no? Para poder andar. La bichectomía, la extirpación del bicho. Esta bichectomía se encuentra entonces, ¿qué es la bolsita de bichar? Está en el cachete, ¿no? Está en el cachete. Es un tipo de grasa areolar, entonces difícil de deshacer, durísima. Uno puede perder peso, el resto de la grasa macra, entonces la célula normal, la grasa, la célula adiposa se pierde fácilmente, en agua más que todo, pierde fácilmente. Pero la bolsita de bichar queda. Han visto esos somalíes bien desnutridos, pero así como cuando tuvieran una mocochichi en el cachete, esa es la bolsita de bichar. Esa bolsita de bichar está ubicada en el arco cigomático, por debajo del arco cigomático y su surco infraorbitario, desde ahí hasta antes de llegar al oído externo, y antes de llegar a la estructura labial y por debajo en el borde inferior del maxilar inferior, ¿no? Entonces ahí en medio está la bolsita de bichar. Es la que da la forma al cachete, y si hay exuberante proliferación de las células adiposas de la bolsita de bichar, pues uno se ve con la cara media grande, ¿no? De ancha. Es lo que adelgaza la cara. La cirugía entonces tiene que ser bilateral generalmente para cuidar la simetría facial. La técnica utilizada es la técnica del tridente, ¿no? Esta técnica entonces va destinada a equipar esta bolsita, ¿no? Que está ubicada entonces en la parte central de la cara, ¿no? Por debajo del arco superciliar, el borde ínfero anterior del maxilar inferior, antes de llegar al conducto auditivo y antes de llegar a la comisura labial, ¿no? Por dentro tenemos esta línea alba que queda en el canillo dentario, en la unión de las dos dentaduras de arriba y de abajo, que es una regresión constante que tenemos en la mucosa oral, ¿no es cierto? Y se forma esta línea alba con un cañito de las mordidas, ¿no? Entonces, justamente ahí al centro está la bolsita de bicho, ¿no? Eso visto desde la mucosa. Pues la incisión no la vamos a hacer externa, ¿no? La incisión se va a hacer intraoral, ¿no? En la mucosa. Y la técnica tridente busca la carúncula de donde sale, ahí está la salida de la conducto externo de la glándula parótida a nivel del segundo molar de la arcada dentaria superior. Ahí nosotros con un marcador indeleble le hacemos un puntito. Luego nos vamos al segundo molar de la arcada dentaria inferior, o a veces tercero, le hacemos otro puntito, generalmente que coincida 1 centímetro de la línea blanca arriba, otro centímetro de la abajo. Y luego con una reglita le damos un punto al medio que queda al mismo nivel, ¿no? Luego se trazan esas líneas de 1 centímetro. Esas líneas de 1 centímetro van hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro, hacia el conducto auditivo. Entonces, una vez hechas esas incisiones, se hace una incisión con bisturí convencional o con bisturí láser, dependiendo, de 1 centímetro, y posteriormente, por compresión extrínseca a nivel externa, hacemos parir la bolsita de bichar. No vamos a ir a disecar, no la vamos a ir a buscar con materiales de disección. ¿Por qué? Porque acuérdense
que por esta zonita tenemos vaso linfático, tenemos nervio facial, tenemos arteria facial, tenemos todo. Entonces, si nosotros vamos y disecamos tratando de buscar, lo más probable es que vamos a lesionar alguna ramita del facial y el paciente va a quedar con una alteración a nivel de la mitad de los auriculares del labio. Entonces, y la otra mitad que está por la facial del otro lado va a jalar hacia el suelo, entonces vamos a quedar con una desviación de la comisura lateral, ¿no? Una deformidad, o vamos a lesionar la arteria y vamos a un hematoma, o si no, una devascularización de la zona. Bien, entonces simplemente se hace la incisión a nivel de mucosa y luego de afuera la empujamos, incluso la grasita, la bolita, y luego se liga el pedículo y se hace una hemostasia rigurosa, y lo de sutura para la piel de la mucosa es el hilo Captur, ¿no? Un hilo Captur 4-0 o 5-0, bastante delgadito, de un hilo entonces con aguja atraumática, monofilamentoso, absorbible, ¿no? La mucosa oral en 5 días está cicatrizada, entonces no necesitamos un hilo irreabsorbible. Y luego está la cirugía plástica reconstructiva, que decíamos que se encarga entonces de corregir los defectos anatómicos funcionales de un paciente producto de un trauma o de una malformación genética. Esta cirugía reconstructiva entonces tiene opciones de manejo. Uno es dejar que la cicatrización natural del paciente siga y rellene el defecto por segunda intención. Otro, la localización de un injerto cutáneo vecino, ¿no? Cubrir el defecto con piel vecina. La movilización de tejido adyacente, siendo esta última la técnica correspondiente a los colgajos cutáneos, ¿no? Que tienen un montón de... algunos conceptos básicos que es cirugía plástica, ¿no? Es la modificación de una parte del cuerpo en forma requerida o en forma necesaria, ¿no? Siempre la palabra plástica va precedida de un sufijo de la zona que vamos a corregir. Si era de la nariz, decíamos nariz de rino, ¿no? Rino, y plastía la corrección, ¿no? Otro. El oído es otoplastía, ¿no? Blefaroparto, plastía la corrección. Que un colgajo cutáneo es un trozo de tejido vivo que se trasplanta de un lugar del cuerpo a otro en la misma persona. Hay diferentes tipos de colgajo. Bien, ¿cuáles son estos tipos básicos? El concepto grande de colgajo, entonces, estos colgajos pueden ser vascularizados, es decir, que tengan un pedículo con una arteria, una vena propios para que una vez rotados del lugar de origen al lugar donante no se vaya a necrosar, vaya a prosperar. Porque la zona donde están poniéndolo probablemente tiene mala irrigación, ¿no? En cambio, los colgajos vascularizados, aleatorios, randomizados, son aquellos que se utilizan en áreas donde es rica la vascularización, como cabeza y cuello. Entonces, la mayor parte de los colgajos en cabeza y cuello son de este tipo, ¿no? Randomizados. Entonces, los colgajos pueden clasificarse en de rotación, de transposición, de avance o interpolar. Ese sería los conceptos gruesos entonces de un colgajo. Uno, que es axial, que va con su pedículo vascular para garantizar la sobrevivencia de su colgajo en la zona donada. Y el otro, que sería el randomizado aleatorio, que no importa de dónde lo sacamos, pero va a recorrer o va a podérselo llevar y va a prosperar, ya que la zona donde estamos llevándolo es muy irrigada, ¿no? Entonces no se va a necrosar. La rotación de un tejido entonces se realiza para cubrir otro, ¿no? Si nosotros sacamos un neo, un lunar, un tumor, un quiste, o el paciente lo agredieron y le sacaron un pedazo de tejido de esta zona, nosotros vamos a rotar un pedazo de tejido de una zona más elástica y que no deforme el resto de la cara, ¿no? Pero obviamente la mejor consecución de la cicatriz no va a quedar alguna cicatriz obviamente, pero como les digo, esta es una cirugía reconstructiva, no es una cirugía estética, ¿no? Entonces netamente no lo vamos a dejar con su hueco aquí
tensión porque la ventilación y cosas así. Tenemos que cubrir, para eso entonces se rota tejido de la zona más elástica vecina, ¿no? Para cubrir este lado, y obviamente la zona vecina puede cerrar fácilmente porque es elástica, aunque le hemos sacado un pedazo, igual va a cerrar. En cambio, esta zona de aquí que estaba más marrón, el tejido perdido, si ustedes lo cierran por primera intención, obviamente ¿qué va a producir? Va a producir mucha tensión a nivel del párpado inferior y puede que lo deje deformado, ¿no? Le va a producir eversión del párpado inferior si no lo cerramos. Para que no produzca esa tensión a este nivel, se rota el tejido vecino y aquí si se produce tensión no pasa nada, ¿no? En la cara. Lo mismo para reconstrucción a nivel de la punta de la nariz, por lo que el paciente tenía un tumor a nivel de la punta de la nariz, porque lo mordieron, la perdió, o porque se quemó, o porque se fue a la montaña a escalar, se desmayó y se quedó de cara en el frío le necrosó la nariz. Entonces, en ese caso, para reconstruir cartílago y piel, tiene que rotarse desde la frente, ¿no? La frente es un tejido bastante complaciente, que ustedes pueden sacar bastante extensión y posteriormente cerrarlo en primera instancia sin dejar demasiada tensión. Entonces, y ese tejido se usa para rotarlo y cubrir la nariz. Y obviamente los cartílagos pueden utilizarse prótesis para la punta de la nariz o si no costillas del mismo paciente. La cetoplastía, para cubrir defectos, cicatrices más que todo. Existen cicatrices que quedan como consecuencia de quemaduras o por la traqueotomía, se pone la traqueotomía, queda una cicatriz en forma de redondo en el cuello, ¿no? Que si ustedes la cierran por primera instancia, con punto, o sea, no va a quedar demasiado tenso a lo lateral y los ángulos de su herida van a quedar levantados, ¿no? Como ovejitas de conejo. Y necesitan unas cirugías especiales de ampliando más. En cambio, con la cetoplastía, ustedes con un marcador agarran y trazan una seta ahí, entonces retiran los bordes que estaban bastante rojos y posteriormente acercan la seta, ¿no? Y va a quedar lo más estético posible, lo menos tenso, para corregir ese tipo de cicatrices fundiculares o circulares. Este colgamos en avance en Y o en B, donde se utiliza en cualquier parte del cuerpo en realidad, donde la mano, la pierna, donde ustedes hayan tenido la pérdida de un buen segmento de tejido y el tejido vecino no es muy complaciente, no va a estirar demasiado, no van a poder cerrarlo en una primera instancia. Entonces necesitan llevar tejido de una zona flácida, blanda, elástica, para recorrer el tejido, cubrir el defecto y encima que la zona donante pueda también cerrarse en primera instancia y quedar lo más anatómico posible, ¿no? Estético probablemente no es, pero anatómico sí, no sin la deformidad de las estructuras vecinas. Este interpolado, la verdad que yo nunca lo he hecho ni lo he visto, pero está escrito en los libros que existe y se lo preguntan, creo que no sé qué, vamos a hacer una pregunta, sin descochabando. Por ejemplo, si tenemos una pérdida de tejido en la zona de la nariz, por el ser de un tumor de ahí, o del ala de la nariz, o a nivel del pómulo, por debajo del párpado inferior, entonces, como le digo, si es grande la pérdida de segmento y ustedes lo cierran en primera instancia, ¿qué hace? Deformaría el párpado inferior, vertiendo su borde libre, dejándolo expuesto a la resequedad y a la sobreinfección. Entonces, eso es lo que hay que evitar con este tipo de cirugía reconstructiva. Y puede llevarse tejido de debajo del maxilar inferior o la piel que queda a nivel del mentón. Pero está lejos, no está tan cerca. Entonces, no podemos cortar acá y por encima de la otra piel sana y llevarlo. Entonces, ¿por qué? Pues se sobreinfectaría, estaría expuesta la piel y se van a destrozar. Además va a estar vascularizado si que lo llevamos tan lejos. Por eso se lo mete por debajo y como aquí no podemos cortar el ángulo del maxilar, el ángulo de la comisura labial, no podemos cortarla, porque si la cortamos vamos a devascularizar y vamos a denervar.
Entonces, respetando la elevación y la vascularización, se crea un túnel con material de disección sin cortar nada, y el tejido entonces se lo mete por ahí y se lo lleva a donde queremos, ya sea a la zona de la nariz o a la zona del pómulo. ¿Para qué? Para que esa cirugía quede lo menos tensa posible y no nos deforme el párpado inferior, ¿no ves? Anatómicamente va a quedar lo más bonito. Estéticamente probablemente no le queda tan bonito, pero anatómicamente no me deformó nada. Ya podrá reconstruirse estéticamente en una segunda o una tercera cirugía. La rotación de tejido vecino, igual ante la falta o pérdida de tejido en una zona no muy elástica como la zona de la nariz, del triángulo nasal, o en una zona a nivel del párpado inferior, cualquier sutura a ese nivel me va a deformar, o a nivel de la comisura labial. Entonces, se hace este tipo de cirugías de la cara, rotando entonces para cubrir el defecto, y la zona donante tiene que ser cerrada en primera instancia sin mucha tensión. Los bordes se ponen puntos clave primero, ¿no? De la parte donante, la parte más puntiaguda contra el extremo distal de la zona que necesitamos cubrir. Si alcanzó, hasta ahí, y ahí comenzamos a subir. Estos son entonces los tipos que tenemos de colgados de rotación. Podemos poner en forma globular, bilobular, espirilado, ¿no? Si sacamos lo cortamos a lograr en forma de una espiral y posteriormente la rotamos y cierra, ¿no? Para que no quede tensión en la sutura. Este colgado a distancia es bastante interesante. Existe el colgado a distancia directo y el indirecto, ¿no? El directo es cuando la zona donante se encuentra lejos, digamos, de la zona donadora, la zona que requiere estar lejos de la zona donadora, pero puedo yo hacerla llegar. Por ejemplo, si es que el paciente tiene una sobrequemadura por químicos, perdiendo toda la piel de la mano, entonces esa piel de la mano, no difícil dejar expuestos los tendones y huesos de la mano, entonces al abdomen le hago yo una incisión tipo scalp, lo levanto con todas sus capas y tejido graso, con esta vascularización, y le entierro la mano ahí, ¿no? Le entierro la mano ahí, entonces ese sería un colgado a distancia directo, ¿no? Llevé la zona que necesita a la zona donante, la llevé, la colgué. Ahí durante un tiempo, hasta que exista la revitalización de 7, 10 días, 15 días exagerando, y luego una vez el colgajo ha vascularizado, ha cicatrizado parcialmente, entonces ya no necesito tener la mano pegada al abdomen, y se recorta la piel pegada al abdomen y la piel que quedó colgando se la injerta a la zona donante. Pero ¿qué pasa si el pedazo de piel está aquí en el cráneo, el que necesito? Porque el paciente después de un scalp sufrió un accidente de tránsito y el scalp le levantó gran pedazo de tejido de cuero cabelludo, y el cuero cabelludo no se demuestra, va a quedar expuesto en el cráneo. Entonces, normalmente el mismo paciente se convierte entonces en su transportador de tejido, y ahí sería un colgado a distancia indirecto, ¿no? Le hago una incisión en la mano que no tenía el paciente, una herida en la mano, y otra incisión a nivel del abdomen. Ese colgado de aquí se lo prendo ahí a la manito una semana hasta que existe signos de cicatrización. Luego lo desprendo del abdomen y luego le llevo la manito con ese colgado allá arriba. Y ahí queda. Mientras sucedió eso, yo solamente curaba y cubría el cuero cabelludo, el hueso, con material, con apósito humedecido o antiséptico, ¿no? ¿Para qué? Porque el hueso expuesto a la intemperie se reseca, se sobreinfecta y las complicaciones son terribles, ¿no? Los colgados faciales locales se utilizan con mayor frecuencia con la constitución. Existen estos colgados giratorios, como habíamos visto hace rato, pero también existen el colgajo por avance o por deslizamiento, que también se puede usar en cualquier parte del cuerpo.
Habíamos visto el colgajo en B, ¿no ven? O en Y. Pero también está el colgajo en U. Si ustedes van y sacan, tenían un lunar canceroso en el medio de la cara, ¿no? En medio de la cara, y obviamente tienen que sacar con un amplio margen el tumor y en profundidad, entonces va a quedar un hueco. Y justamente ahí en esa zona, si ustedes lo cierran en primera instancia, le va a deformar el párpado inferior probablemente, entonces no queremos eso. Para eso, para evitar la tensión demasiada, yo agarro y hago una incisión. Esto lo voy a retirar, obviamente va a quedar así el hueco. Y tengo que cerrarlo, pero que no me deforme la anatomía facial. Así que hago esta incisión. Y voy a decorar por debajo, ¿para qué? Para que la elasticidad de la zona de la piel me ayude y posteriormente este defecto desaparezca y no pueda cerrarlo, pero aquí va a crear cierta tensión de donde esto lo estoy traccionando. Y aquí en las puntitas donde me creó tracción, me puede quedar levantadito, Para que no quede levantadito, se hace una incisión en B. Y al traccionar, esta B va a quedar cerradita, ¿no? Y se da un puntito ahí. Lo mismo ahí. Se puede usar a nivel de la mano, se puede usar a nivel de los miembros inferiores, a nivel de la cara o el cuerpo. Las complicaciones, como cualquier procedimiento, puede haber hemorragia, sangrado, formarse un hematoma. El hematoma puede acceder si formar un exceso. Por eso los criterios de Halsted, el uso del material más adecuado para evitar la complicación, el ideal, para evitar las infecciones. Pérdida de vitalidad del tejido, esos órganos pueden necrosarse, siempre hay el riesgo de que el tejido que ustedes están donando a una zona que le faltaba puede necrosarse por falta de vascularización o por alteración a nivel del tejido, o porque el paciente consumía cierto tipo de sustancias que dificultan la cicatrización, o fármacos, o el paciente un fumador crónico que dificulta la cicatrización, entonces puede necrosarse el tejido. Reacciones alérgicas adversas a los medicamentos o al material de sutura, la formación de seromas por una alteración a nivel de los vasos linfáticos de la zona, necrosis o desvalorización del tejido y la absceso, ¿no? O el rechazo del material. Bien, eso es.